Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y para todas en esta mañana, hoy sábado 13 de octubre. Pues yo creo que ya la gran mayoría sabe mi nombre, sin embargo, pues lo voy a recordar. Mi nombre es Javier Gómez. En este segundo ciclo los voy a acompañar con la asignatura que se denomina enfoque conductual. Para poder empezar un poquito a explicarles y de pronto a encaminarlos sobre lo que significa el enfoque conductual, pues yo siempre tengo la buena costumbre de que me gusta preguntarles a mis estudiantes, a mis asistentes a las clases, sobre algunas nociones que de pronto ustedes tengan sobre lo que significa el tema de conducta, que tratemos de definir un poco lo que es la parte conductual, que es una de las ramas que tiene la psicología y que en la actualidad también ha querido venirse especializando y enfocando, como en otras profundizaciones, un poco salidas de la parte quizá ortodoxa de la parte conductual, o de lo que fue los inicios de la psicología. Entonces, en esa ocasión, pues, me acompañan dos estudiantes, pero yo quisiera preguntarle a alguna de ustedes, pues, sus opiniones en relación a lo que es el enfoque de conducta o el enfoque conductual. Entonces, pues, si les parece, pues empecemos de esa manera y les voy a hacer ahorita la presentación del plan de curso para desarrollar a lo largo de estas clases. Quien desee, las escucho. ¿Qué entendemos por enfoque conductual o qué entendemos por conducta? Si quieren, empecemos un poco explicando lo que es la conducta. ¿Qué es la conducta? ¿Tienen alguna idea de lo que es la conducta? La conducta es como la forma como nosotros actuamos. Como la forma de comportarnos, ¿cierto? Bueno, los seres humanos. ¿Qué más? Y el acondicionamiento de la aprendizaje. ¿El acondicionamiento o condicionamiento? Condicionamiento del aprendizaje. Bueno, ese es un concepto, esa es una palabra como muy elaborada. Condicionamiento del aprendizaje. Digamos que estos dos elementos yo se los voy a explicar más adelante porque tienen mucho que ver con la parte conductual. Entonces, tú me hablas de un condicionamiento del aprendizaje. ¿Algún otro concepto de lo que? Estímulo. Bueno, está relacionado también con los estímulos. Y también está relacionado con las respuestas. Claro, digamos que si tú mencionas la salud mental, entonces estaríamos hablando de una condición más macro, ¿no? Sí es pertinente que digamos salud mental, porque al fin y al cabo, nosotros los psicólogos siempre propendemos por el mantenimiento de la salud mental de los individuos, de la sociedad, de la cultura, de las personas. Entonces, por eso es que muchas veces ustedes, si han realizado tareas, investigaciones en los cursos, en las materias donde se les ha pedido que consulten de pronto algunos estudios que han hecho otros psicólogos, ustedes se dan cuenta de que casi todo apunta, la gran mayoría de investigaciones apuntan a lo que es la salud mental. Y explicando un poco las conductas de ciertos sujetos. De las conductas propiamente, pues estarían relacionados con eventos, la influencia de los eventos ambientales que pueda tener el individuo y cómo yo respondo a esos eventos ambientales. La psicología de enfoque conductual inicialmente empezó algunas explicaciones a través de experimentos que se hacían con animales. ¿Sí? Entonces, existe algo que se llama, por eso yo te preguntaba ahorita que si me hablaba de acondicionamiento o de condicionamiento, porque la investigación psicológica en este campo investigaba elementos asociados al paradigma entre estímulo-respuesta
que era dado desde el condicionamiento clásico. Entonces, el condicionamiento clásico tuvo la cualidad de que realizaba experimentos con animales. ¿Sí? La experimentación con animales. ¿Qué piensan ustedes que se quería experimentar con los animales en todo el paradigma del enfoque conductual? O sea, ¿para qué quizá los psicólogos intentaban explicar con animales el tema del conducto? Sobre algo que se estaba, digamos, algún tipo de formación o algún tipo de base que se le daba al animal para que tuviera un estímulo, para que tuviera una respuesta sobre algo. Sí, y quizá de pronto también porque nosotros los seres humanos compartimos ciertas características de orden filogenético y ontogenético en relación con los animales. O sea, los animales también tienen cerebro, los animales también tienen órganos sensoriales, los animales también responden a los estímulos, así como lo hacemos los seres humanos. Entonces, inicialmente los psicólogos, hay uno en especial, pues él no era psicólogo, él era fisiólogo, Iván Pavlov, él fue un fisiólogo que trabajó la experimentación con los animales y pues a su vez formuló la teoría del condicionamiento clásico. Entonces, básicamente en el condicionamiento clásico, en lo que se trabajaba con los animales que se trabajaban era con los perros. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan el esquemita donde al perrito se le coloca, digamos, en una situación experimental y se le coloca la comida a cierta distancia donde él se encuentra y empieza a haber como una relación, una asociación de estímulos para ver la respuesta que va a empezar a dar. Entonces, en el condicionamiento clásico se habla de estímulo incondicionado. Incondicionado. El entorno, Señora, el entorno. el entorno que sí es un estímulo. No. Se puede ver el experimento. El estímulo, la respuesta, el entorno. Ah, sí, claro, ya les voy a explicar. Entonces, lo primero es el estímulo incondicionado. Entonces, resulta que al animal se le coloca, digamos, en un espacio como este. Entonces, se coloca el animal, por un lado se coloca la comida, y resulta que el animal cuando observa la comida, eso es una respuesta que también tenemos las personas, que cuando uno ve una comida y si de pronto llega a determinada hora del día, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos como a salivar, ¿no? Como que sentimos allá que se nos mueve todo el organismo, todo el estómago, todo lo que son todas las sensaciones de hambre, ¿no? Empezamos a bostezar, todo lo que es la parte fisiológica. En el animal, el hecho de que él observe el alimento va a hacer que aparezca un estímulo incondicional, que en este caso vendría siendo, digamos, la comida. Cuando bueno, ese estímulo incondicionado da una respuesta incondicional. ¿Sí? Que digamos vendría siendo, digamos, para el ejemplo que le estoy colocando, vendría siendo la comida. ¿Sí? La respuesta incondicionada, pues, vendría siendo la salivación. Ahora, resulta que yo a esos estímulos incondicionados y respuestas incondicionadas, yo le voy a incluir algo que se llama una campana, ¿sí? O un timbre, o un aviso, cualquier cosa que haga que se desarrolle un estímulo condicionado. O sea, ya les explico. Estímulo condicionado. Resulta que la campana
viene siendo un estímulo neutro, porque resulta que la campana en sí misma, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos una campana, digamos ahorita que estamos en clase, o un pito? ¿Genera una respuesta en nosotros o simplemente a nivel estimular nos damos cuenta pues que alguien por allá pitó o alguien por allá hizo sonar una campana? Pero digamos quizá en nosotros tenga un efecto relevante si estamos, digamos, en esta clase. Entonces, si escuchamos el pito, la campana, pues, simplemente lo escuchamos, ah, bueno, hay una campana por allá. Si de pronto está sonando muchas veces, ya nos puede perturbar un poquito aquí la clase. Pero lo que quiero decir es que el estímulo, la campana, en el condicionamiento que trabajó Pablo, inicialmente era un estímulo neutro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo asocio la campana con la presentación de la comida, ¿qué puede generarle al perro? O sea, cuando yo pongo que suena la campanita y la comida se encuentra ahí al lado, en el perro, ¿qué sucede? Se relaciona como, o sea, se da como una respuesta de asociación entre la campana, que es el estímulo neutro, y la presentación de la comida, que sería el estímulo incondicionado. Eso, entonces la campana aquí ya pasaría, o sea, la comida seguiría siendo un estímulo condicionado. Pero la campana adquiere una asociación entre lo uno y lo otro. ¿Sí? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Cuando yo solamente emito el sonido de la campana, cuando yo solamente pongo a sonar la campana, ¿sí? Cuando la campana suena, inmediatamente en el perro se genera una respuesta, bueno, una respuesta condicional. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo no necesito presentarle la comida después al perro para que él salive, sino que la campana es el aviso. La respuesta. Sí. O sea, digamos la campana, empezando por haber sido un estímulo neutro, se convierte después en un estímulo condicionado. ¿Por qué la palabra condicionado? Porque el perro, o sea, yo ya lo puse que él asociara que cada vez que suena la campana, asocia campana con comida. Entonces, yo puedo después quitar el plato de comida y solamente en la situación experimental, si yo le pongo a sonar la campana y no hay comida, el perro empieza a salivar. ¿Sí me entienden? Saliva, ya solo. No necesita ver la comida, porque ya entendió la asociación entre lo uno con lo otro, la campana con la comida. Entonces ya eso le genera una respuesta de, tú lo mencionaste aquí, aprendizaje. Así pasó con el gato. Y él ya sabe. Claro. Lo que pasa es que, pues, quizá este fisiólogo o estos primeros teóricos digamos, de la psicología como tal, los experimentos lo realizaban con perros, pero eso no quiere decir que sea únicamente con perros. O sea, con un gato perfectamente, tú que tienes esa mascota, pues has podido realizar unos ejercicios de condicionamiento. Quizá no se sabían los términos, ¿no? Pero ya uno instaura unos patrones que hace que el animal responda cuando ya el amo va llegando a la casa. Por ejemplo, hay investigaciones que dicen que especialmente los perros, vuelvo al tema del perrito. Los perros son animales que tienen la capacidad de percibir la llegada del amo a su casa. Hay algunos estudios que lo dicen. ¿Cómo? Pues bueno, una idea difícil uno poderlo comprobar y poder saber cómo vamos saliendo de su oficina, vaya a media hora de la casa y ya la mascota desde allá, desde su camita o desde la casa como tal, desde la parte donde está ubicado, siente ya la presencia del amo. Entonces, ese tipo de situaciones están relacionadas con el condicionamiento. ¿Ustedes piensan que nosotros los seres humanos aprendemos también así?
Porque es que hay un condicionamiento que es operante. O sea, este que yo les estoy explicando es clásico. ¿De dónde la palabra clásico? Pues de que fue lo primero que en las ciencias psicológicas se intentó explicar para todo el tema de la conducta. Pero resulta que más adelante aparece un condicionamiento que es el condicionamiento operante, donde se utilizan algunos conceptos relacionados con lo que es los reforzadores. Después vamos a explicar detalladamente lo que son los castigos, lo que son las contingencias. Sí, las contingencias están en el ambiente. Y otra cuestión importante, muchachas y muchachos, el lenguaje. Recuerden que el lenguaje es universal. Y recuerden que el lenguaje utiliza algunos símbolos también, con los cuales yo me relaciono e interactúo con las personas. Entonces, el condicionamiento operante, el principal representante, fue Skinner. ¿Cierto? Yo sé que ustedes lo han escuchado por los trabajos que han realizado, por sus actividades, quizá con otras asignaturas. Entonces, Skinner le da como una mirada diferente a lo que planteaban los teóricos del condicionamiento clásico. Yo sé que vamos a tener bastante tiempo para que yo en las tutorías les explique uno por uno y los elementos un poquito más a profundidad. Hoy les estoy haciendo como un brochazo para que ustedes tengan como un conocimiento muy introductorio de lo que es el tema del enfoque conductual, lo que es la materia como tal. Yo les voy a mostrar por aquí ¿me explicaron? Listo. Entonces, me voy a permitir mostrarles un poco lo que es el plan de curso académico que vamos a desarrollar a lo largo de este segundo ciclo. Entonces, bueno. Hay unas competencias específicas. Miremos esta donde dice competencia 2. Habla de emplear diferentes herramientas evaluativas, diagnósticas y valorativas que soportan la interpretación de la realidad, interpretar la información obtenida de los fenómenos psicológicos, sus propiedades y características, en los contextos donde ellos emergen desde los diferentes paradigmas del quehacer profesional. Describir, explicar y comprender las consecuencias a nivel intelectual y grupal ante la presencia de los hechos o fenómenos estudiados, teniendo en cuenta los diferentes modelos, escuelas y enfoque de la psicología. Aplicar programas de promoción y prevención que brinden solución a las necesidades identificadas en los individuos y grupos desde los diferentes campos de acción de la psicología. Utilizar técnicas y herramientas pertinentes para generar cambio en los aspectos requeridos de acuerdo con el diagnóstico formulado. Desarrollar protocolos de evaluación psicológica con el fin de favorecer los procesos de diagnóstico e intervención en problemas individuales, grupales y familiares. Determinar las estrategias de seguimiento apropiadas, identificando los aspectos de interés tras la intervención a corto, mediano y largo plazo. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces dice, el conductismo como corriente tiene una historia larga y decisiva dentro de la psicología, la cual ha demostrado ser un enfoque muy útil y práctico para modificar cualquier conducta en los seres vivos a través de programas de reforzamiento. Entonces miren, yo aquí les hablé
un poco sobre lo que es el reforzamiento que está utilizado dentro del paradigma del condicionamiento operante, ¿sí? Es un enfoque que se ha caracterizado por ser objetivo y sobre todo observable. Entonces, para un psicólogo de corriente conductual, quizá no le va a importar mucho los aspectos privados o los esquemas de pensamiento o los sentimientos del paciente o digamos del objeto de estudio que tenga a su alrededor. O sea, lo que va a enfocar únicamente para su teoría va a ser los aspectos observables, medibles y cuantificables, ¿sí? Por eso estamos hablando de enfoque conductual, porque solamente lo que interesa para el psicólogo con esta formación son los aspectos que yo puedo observar, que yo puedo medir, que yo puedo cuantificar. Y todos esos elementos que yo les mencioné ahorita, los estudios que hacía tanto Pavlov como Skinner, eran netamente observacionales, netamente medibles y netamente cuantificables, ¿sí? No se pudiera hablar de que de pronto los estados emocionales del animal o del perro o del gato estuvieran determinando las conductas que ellos estuvieran realizando. Un enfoque cognitivo-conductual sí contempla obviamente los esquemas de pensamiento, pero digamos, en lo que tiene que ver con esta asignatura, estamos hablando únicamente de aspectos conductuales. ¿Tú ibas a decir algo? Dígame. O sea, ¿cómo así? O sea, si yo puedo realizar que algunas actividades para determinar la conducta que pueda aprender la persona, algo así. ¿Sí? Para modificar un comportamiento. Por ejemplo, sí, claro, está muy bien la pregunta. Resulta que hay técnicas conductuales para las personas que sufren, por ejemplo, de trastornos alimenticios. ¿Sí? Ahí como por citarles un ejemplo, personas que tienen problemas de obesidad o problemas de anorexia o problemas de bulimia o cualquier tipo de patología desde lo que es la parte alimenticia, las terapias de conducta son muy efectivas. Por ejemplo, para trabajar con pacientes que tienen problemas de ansiedad, hay técnicas conductuales también muy eficientes. Para trabajar con pacientes con problemas depresivos, también la evidencia científica nos habla de terapias de conducta muy efectivas en la actualidad. ¿Sí? Yo quizá no me quiero adelantar mucho a lo que nos trae aquí el contenido programático de la asignatura, pero hoy en día se utiliza mucho el enfoque de conducta ha venido evolucionando y si de pronto el tiempo nos permite de la asignatura, yo les puedo hablar un poco sobre la evolución de las terapias de conducta que se han venido manejando actualmente. Entonces, bueno, continúa acá con lo que dice acá. Dice, bueno, es un enfoque que se ha caracterizado por ser objetivo y sobre todo observable, negando toda posibilidad de trabajar desde la subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que los teóricos conductuales tienen muchos críticos, o muchas críticas por otros psicólogos de otros enfoques, porque ahí se están negando los aspectos subjetivos. ¿Qué es un aspecto subjetivo? Por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos, lo que denominamos eventos privados, ¿sí? O sea, las condiciones más íntimas de mi vida. Yo puedo comportarme de una forma acá, pero ustedes no saben yo qué estoy pensando. Yo puedo ver que ustedes están escribiendo, están aparentemente poniéndome cuidado, pero yo no sé si realmente me están poniendo cuidado. O sea, yo no puedo adentrarme en los pensamientos que ustedes están teniendo. De hecho, ninguna persona lo puede hacer. ¿Sí? Ni siquiera esos que salen por la televisión haciendo magia y que hacen hipnosis. Es mentira que uno pueda llegar ¿a qué? A leer la mente, exactamente, esa es la palabra. O sea, eso es una condición, es una cuestión. Y nosotros los psicólogos hemos caído en esa voz populi que nos designan como personas que leemos la mente, ¿no? Que interpretamos lo que el otro está diciendo, lo que está pensando y que somos adivinos. Como de pronto muchas veces la gente piensa que somos los psicólogos. ¿Ascendent Center? Sí. En la UCC. Sí.
decía que de los sujetos, sí. Sí, sí, sí. Muy fuerte, porque hoy en día para uno ir a buscar un empleo es difícil porque siempre hay pruebas que hacen su forma de representación que queda por eso. ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo puede investigar? ¿Qué puede investigar para poder un poco más allá de Por ejemplo, una de las cuestiones que, por ejemplo, yo imparto la cátedra de test proyectivos y test psicométricos, ¿sí? Con presencial, programa presencial. Y resulta que en los test proyectivos o psicométricos, tú pues llegas, aplicas la prueba y con base a eso haces una interpretación, ¿sí? De acuerdo a la respuesta que dé el paciente, la persona. Si es proyectivo, pues se analizan cuestiones más de la personalidad, ¿sí? Tienen un paradigma más desde el psicoanálisis, ¿no? A mirar conflictos inconscientes, las cuestiones reprimidas, bueno, los proyectivos. Los psicométricos son más estructurados, ¿no? Por ejemplo, de selección múltiple con única respuesta, de selección binaria de verdadero o falso, o sí o no, como cuando uno diligencia una encuesta, cuando va a entrar, digamos, a una empresa y le hace todo el proceso. ¿Qué pasa con esa aplicación de pruebas? Que a veces los psicólogos y malos de corte organizacional, los psicólogos organizacionales, se quedan mucho en la lectura objetiva de la prueba. Y en torno a eso se toman decisiones de aceptación o de rechazo del candidato si, por ejemplo, está aspirando a un cargo en una empresa. Sí, entonces, digamos, en la parte organizacional y de selección, las cuestiones que definen el que quede apto o no, depende del resultado neto de la prueba. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque yo pienso que hay muchas variables que influyen en que la persona conteste o no a determinada test o determinada prueba. Sí. Y ella es una persona apta para trabajar normal. Sí. Yo pienso que, pues bueno, yo no estoy muy empapado en la parte organizacional porque ustedes saben que yo soy clínico, pero yo no sé si se están contemplando unas metodologías un poco más asertivas para que se tomen las decisiones de contratar o no a las personas y no basados únicamente en el resultado de una prueba, porque me parece que sesga mucho a una condición de un momento. Sí, o sea, lo sesga mucho al día en que se contestó la prueba y ya. La persona puede ser que llegue estresada, puede ser que haya llegado tarde, de pronto se haya perdido, no haya encontrado la dirección, tuvo un problema antes de salir de su casa, peleó con su esposo, los hijos no los alcanzaron a despachar al colegio, bueno, cualquier tipo de variables que no son contempladas por los psicólogos que realizan estas decisiones, ¿no? O sea, o que toman estas decisiones. Y yo pienso que sí hay que mirar con entrevistas, con visitas domiciliarias, con observación conductual en otros contextos. Por eso se habla, miremos que el paradigma ha venido evolucionando, pasamos de lo clásico a lo operante. Entonces, cuando miramos lo operante, estamos entendiendo las contingencias del ambiente. O sea, estamos tratando de entender de que no es suficiente que yo observe la conducta en el momento real en que se están presentando los acontecimientos, sino que yo también tengo que saber por qué se presentan las conductas. ¿Qué pasaría si yo aplico o solicito que se presenten los candidatos un día a las 8 de la mañana y de pronto parto el grupo y el otro grupo lo cito a las 2 de la tarde? Y puede ser que los resultados de las pruebas les haya ido mejor a los de la mañana que a los de la tarde. Ahí yo puedo hacer ya un comparativo. Y yo puedo decir, bueno, ¿qué influencia pudo haber tenido el cambio de hora? ¿Será que el cambio de hora fue una variable? Puede pensar uno como psicólogo. Puede ser que si yo les haya aplicado la prueba a las 8 de la mañana en ese salón que tiene ventiladores, o supongamos que tenga aire, bueno, digamos que por los ventiladores es suficiente.
De hecho, estos salones son muy frescos. A que yo lleve el grupo de la tarde a un salón de otro bloque, de aquí de la universidad, donde no tenga aires, así ventiladores. Y de pronto las sillas sean de esas sillas viejas. Y además de eso, sumemos el calor de la tarde. Muy seguramente los chicos o las personas de la tarde van a tener una respuesta diferente. De pronto, cansancio, sueño, calor, se sienten pegachentos, se sienten incómodos, empiezan a sudar, y eso obviamente va a tener un resultado en la prueba. ¿Sí? Son variables que hay que considerar. Por eso, frente a la pregunta que me haces, pues yo sí pienso que es muy importante que el psicólogo contemple siempre otras opciones. No importa si es conductual, no importa si es cognitivo, no importa si es psicoanalítico, si es sistémico, si es educativo, si es cognitivo, no importa. O sea, uno siempre tiene que tener la mente abierta y dispuesta a otras condiciones. Cuando yo les explico un poquito a profundidad más adelante, obviamente, pues hoy no, sobre un poco de las terapias contextuales, verán ustedes que sí es importante uno mirar el contexto, el ambiente. ¿Sí? Los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de personalidad, cualquier tipo de trastorno, no solamente tiene un inicio a partir de cuestiones biológicas y cuestiones genéticas, sino también tiene desarrollos a nivel del contexto y del ambiente. Si yo a un niño recién nacido lo quito del seno de su madre y lo entrego al cuidado de otra persona que no sea la mamá, ¿va a tener el mismo desarrollo de un niño que sí creció con su mamá? No. No va a tener el mismo desarrollo. Puede ser que tenga las mismas condiciones de pronto desde lo externo, por ejemplo, las comodidades, la alimentación, la comida, el estudio, todo. Exacto, puede ser que otra mamá le dé su pecho y lo ponga a amamantar, pero psicológicamente, quizá de pronto, desde el tema de la conducta, desde el tema del ambiente, del contexto de este niño, puede ser que tenga o crezca con algunas limitaciones a comparación del otro, que sí creció con su mamá y con todo su grupo familiar. Para eso están los estudios psicológicos y las investigaciones. Entonces, allí podemos nosotros efectivamente corroborar los efectos que traen la conducta de ese tipo de cambios en las personas. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de psicología, cuando están ¿cómo pueden identificar su comportamiento? ¿Qué problema tiene el paciente? Pero ¿cómo puede ayudarle? Porque hay bienes diferentes. Tiene volúmenes diferentes. O sea, diferentes motivos de consulta. Que cómo identifica uno lo que el paciente está diciendo que tiene, o realmente lo que dice el paciente. Pues bueno, nosotros lo identificamos, pues primero tenemos una herramienta que digo yo que Dios nos ha dado y es la observación. Sí, o sea, yo diría que los instrumentos básicos que cualquier psicólogo debe aprender a utilizar antes de aprenderse los instrumentos propiamente que ha creado la ciencia es los ojos, los oídos y la boca. ¿Sí? Entonces, ahí estoy respondiendo yo a tu pregunta de que tenemos que empezar a observar. Tenemos que aprender a escuchar al paciente. Y, pues, obviamente, primero, esas dos cosas antes de hablar. Las intervenciones se van haciendo posteriormente. No es interrumpir al paciente y no es dejarlo que hable, pero observarlo y escucharlo. Exactamente. Si yo observo y escucho, puedo darme cuenta de que de pronto está diciendo cosas incoherentes o que de pronto tiene un problema en su lenguaje, de pronto tartamudea, de pronto está diciendo una idea y pum, pasa de un tema a otro y como que tú dices, bueno, yo ahí estoy evaluando con mi escucha y con mi observación. De pronto veo que el paciente empieza a sudar, de pronto veo que el paciente empieza a temblar, exacto, digamos el consultorio tiene aire acondicionado. El paciente empieza a moverse así, y las piernas así como las estoy moviendo yo. Me doy cuenta que el paciente habla muy rápido y se bloquea y como que se... Entonces, ojos y oído son mis instrumentos para yo poder evaluar algunas conductas que él está manifestando en la sesión. Entonces, esos son como los elementos base para yo empezar a poder hacer un posible diagnóstico, ¿no? ¿Listo? Bueno, voy a seguir aquí para poder avanzar. El curso académico de enfoque conductual pertenece al área de formación disciplinar del programa de psicología, que marca el punto de acercamiento del estudiante
a la perspectiva conductual, con el cual se pretende que clarifique las características que identifican y marcan la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante, o sea, lo que les estaba mostrando ahorita, así como el aprendizaje social y la terapia conductual. También vamos a ver sobre aprendizaje social, además del condicionamiento clásico y operante, aprendizaje social. ¿Qué se imaginan ustedes que es el aprendizaje social? ¿Tienen idea de lo que es el aprendizaje social? ¿O no? El comportamiento de un grupo de personas o de cierta población o algo así. ¿Ustedes piensan que nosotros, los seres humanos, aprendemos desde lo social? Yo diría que todo el tiempo. Nosotros somos seres sociales. El ser humano es un ser social. Y nuestros primeros patrones socializadores, ¿quiénes nos los inculcan o nos los enseñan? Pues nuestros papás. Digamos, para quienes tuvimos el privilegio de haber crecido bajo el seno de una familia nuclear, son ellos los agentes socializadores. Quienes de pronto hayan tenido digamos, la situación quizá de pronto infortunada de no crecer con sus papás y hayan sido, como el ejemplo que les estaba colocando, ¿no? Entregado a otra familia sustituta, por ejemplo, los niños que están con el bienestar familiar, que determinada condición hizo que los papás no fueran garantes de sus derechos y se les entregaran a la protección de una madre sustituta o un proceso de adoptabilidad. Sin embargo, dependiendo de estas condiciones, hay agentes socializadores que se encargan de formar esa parte en el niño, en el sujeto. Entonces, las influencias sociales y psicosociales siempre van a jugar un papel preponderante en el desarrollo de la personalidad. Y pues en todo el tema de la conducta, pues obviamente también tiene un funcionamiento potente, porque no podemos pensar que por hablar de conducta estaríamos hablando de conductas individuales. Hay conductas prosociales. Mis conductas van orientadas también hacia el otro. Mis conductas van orientadas hacia mi pareja, hacia mis padres, hacia mis hijos, hacia mis profesores, a mi jefe. O sea, siempre hay un relacionamiento, ¿sí?, de la interacción social. Entonces, por eso se habla de que vamos a tocar el tema del aprendizaje social y la terapia de conducta también. Ahí, cuando hablemos de terapia de conducta, les voy a mostrar sobre las nuevas terapias de conducta para que ustedes las conozcan. Que sea capaz de hacer análisis de casos y un ejercicio práctico investigativo utilizando cada paradigma y conozca mínimamente algunas de las principales terapias conductuales y sus aplicaciones en los distintos contextos y ámbitos de actuación del psicólogo. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Ay, espérenme que me fui muy atrás. Creo que ay, no, ahora me fui demasiado atrás, ya más adelante. Aquí seguía la justificación, ¿no? Bueno, John Watson fue como uno de los pioneros investigar o consultar sobre John Watson. Él era un psicólogo estadounidense que trabajó bajo el paradigma del conductismo y la... Pues esto es lo que les estoy tratando de explicar el día de hoy, ¿sí? Cuando hablamos de que la conducta era el principal baluarte de la psicología en esta época. Anteriormente a la escuela conductista venía el psicoanálisis de Freud y sus postfreudianos. Y las consecuencias que dejó el paradigma de Freud y el psicoanálisis fue que obviamente se le daba preponderancia a los conflictos inconscientes del ser humano. O sea, solamente se hablaba de un inconsciente. Sí, hablaban de conducta, simplemente todo se regía desde las explicaciones asociadas al inconsciente, y de ahí no se salió en la teoría freudiana. Hubo de pronto algunos otros post-freudianos, o sea, después de los que llegaron, por ejemplo, Alfred Adler,
Carl Jung, Melanie Klein, Donald Winnicott, varios psicólogos freudianos, no salían de explicar un poco el tema del inconsciente, inconsciente colectivo. Se hablaba de los arquetipos, por ejemplo, Carl Jung hablaba de los arquetipos, bueno, pero cuando llega Watson, entonces, y Skinner y Pavlov y todos estos que les estoy mencionando, entonces ya se empieza a hablar de una psicología de carácter más objetiva, ¿sí? Para ellos no tenía mucha injerencia el hecho de hablarse de cuestiones inconscientes, como lo decían los psicoanalistas. Para ellos lo que importaba era que se pudiera medir la parte medible, objetable, lo objetivo y lo cuantificable. Ya, por eso se llamaba la psicología objetiva. Aquí dice que la conducta es el resultado de los reflejos condicionados o respuestas aprendidas a través de un aprendizaje, considerando que las diferencias individuales y el medio ambiente juegan un papel muy importante, que era lo que tú me estabas diciendo. Muy bien. El entorno. Estímulo, respuesta, el entorno, el ambiente. Porque, como yo les he explicado ahorita, o sea, la explicación que por las primeras aproximaciones teóricas del condicionamiento clásico de Pavlov eran muy en la cajita, como digamos dentro del circuito. Skinner también trabajó la caja de Skinner, trabajó con palomas, ¿sí? Trabajó con otros animales también, pero el condicionamiento más de tipo operante, por refuerzos, ¿sí? Por contingencias ambientales. La investigación psicológica también dice que los animales se estresan, ¿sí? ¿Ustedes piensan que sus animalitos se estresan? Claro. ¿Sus gaticos se estresan? Sí. ¿Los perritos se estresan? Claro. Las mascoticas, todos los animales se estresan. Como lo cambiamos de apartamento, pues entonces ahora es siempre el nuevo de aquí. Desde ya tenía casa y este socializaba el concepto y estaba con todos los casa y estaba estresado. Claro, obviamente. Y pero una consultación que lo puede a la clínica, todo bien, la solución. Entonces ahora estamos a esperar con un colegio. Claro. Yo tengo una pregunta. Sí, ya, ¿También es esto de lo que tú me tratas? Mis niñas, una gata, a poner a cargar el computador. ella le colocaba una corona a la gata de la árbol. La gata hablaba todo el día con la corona puesta a la presa. Le colocaba vestido, todo. ¿Y se estresaba la gata? No, ella era feliz con ella, pero llegaba un niño a la casa y ella se fue. No sabía cómo en la casa. Ajá. Yo no sé si ya no me coloco mal la bala. Eso no quiere cuando pero eso también es estrés. Sí, claro que sí. Por eso les digo que los animales también se estresan y hay investigaciones que lo corroboran, y ustedes también que tienen la experiencia de tenerlos, pues se han dado cuenta. Entonces, desde el punto de vista del fundador del análisis experimental del comportamiento o condicionamiento operante, Skinner, o sea, Watson fue el pionero del conductismo o de la psicología objetiva, pero quien habló de la parte experimental del comportamiento, quien habló del condicionamiento operante propiamente, fue Skinner, no Watson, fue Skinner, porque Skinner fue el que hizo los experimentos. Por eso se habla del análisis experimental del comportamiento. Entonces el conductismo viene a ser la filosofía de la ciencia de la conducta, ocupada de esclarecer problemas tales como: ¿es posible tal ciencia? ¿Puede explicar cualquier aspecto del comportamiento humano? ¿Qué métodos puede emplear? ¿Cuán válidas pueden ser sus leyes comparadas con las de otras ciencias duras? ¿Generará tecnología? ¿Cuál será su papel en los asuntos humanos? Sí, entonces digamos que son muchas preguntas, muchos cuestionamientos que se han hecho los teóricos de la psicología para poder determinar, y ahí de pronto aparecerán los críticos también del conductismo. Como ustedes saben que en todo trabajo, en toda empresa donde uno esté, siempre van a haber personas que estén en contra de lo que uno realiza. Y pues la psicología no fue la excepción.
Sí, los teóricos de otros enfoques también quizá de pronto retaban a los conductuales a ver si realmente es cierto todo lo que están diciendo. Entonces, son cuestiones que de alguna forma... Miren, aquí una pregunta importantísima. Dice, ¿generará la tecnología? Pues yo me voy a anticipar a decirles algo que quizás se los voy a explicar más a profundidad en las otras tutorías, y es que las nuevas terapias de conducta en la actualidad están utilizando mucho la realidad virtual. O sea, esto, ¿sí? Las nuevas terapias de conducta utilizan mucho la realidad virtual para poder acercarse un poco más al paciente. Estoy hablando en términos de lo que es la psicoterapia o de lo que es la terapia clínica. Entonces, miremos que aquí había una pregunta que se plantearon quizás hace mucho tiempo, si se generará tecnología. Pues yo pienso que la tecnología ya está creada, el mundo ya está muy globalizado, está muy permeado por la tecnología, pero la evidencia científica nos está apuntando a que sí, desde la parte conductual, nosotros podemos tratar de utilizar mucho la realidad virtual, los computadores, los ordenadores, las redes sociales, las cámaras, el Skype, bueno, todo, como forma de poder hacer yo tratamiento psicológico. ¿Quién iba a pensarlo? Porque muy de pronto desde una visión ortodoxa de la psicología se piensa que únicamente la forma de poder atender a un paciente es de forma presencial y para de contar. ¿Qué tal uno proponerle a Freud una terapia virtual? Él que era netamente psicoanalista, ¿sí? Y que las terapias y las sesiones de él eran de años, pacientes que duraban años en terapia con él. Pues porque él hacía un análisis mucho más profundo de la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo le íbamos a decir a don Freud que me hiciera una sesión por videollamada porque hoy no pude ir a la consulta, no alcancé a ir a la sesión? Imposible para un psicoanalista, pero para un psicólogo conductista, hoy en día sí es posible poder utilizar el tema tecnológico a la terapia. ¿Sí? Yo después les voy a mostrar un poquito de eso como para que ustedes lo vean. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de momento. Si todo esté siendo claro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estas cuestiones o estas temáticas, vamos a ver sobre el funcionalismo. El funcionalismo es otra corriente que está muy relacionada con el conductismo, donde el principal representante es William James, un psicólogo estadounidense, que nos habla sobre lo voy a escribir por aquí. Voy a borrar un poco acá. El funcionalismo bueno, entonces volvamos a colocar John Watson habla de la psicología objetiva, ¿no? Para que ustedes lo tengan ahí, si quieren lo copien. Psicología objetiva y pues propiamente lo que es el conductismo. Skinner habla sobre el análisis experimental del comportamiento. ¿Y de qué otra cosa lo que les digo? Condicionamiento operante, muy bien. También se le denomina condicionamiento operante o respondiente, ¿sí? O sea, de respuesta, ¿no? Respondiente. No correspondiente, no respondiente, de respuesta. También aparece bueno, ustedes ya les había mencionado. Sí. Bueno, anteriormente a ellos, lo voy a colocar aquí, Iván Pablo, que hablaba sobre el condicionamiento clásico, ¿no? Y pues aquí, finalmente, William James, que él habla sobre el funcionalismo. James, como decir James,
William James, funcionalismo. William James. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí aparece, dice la historia del conductismo, el funcionalismo, la teoría del conexionismo, el conductismo clásico de Iván Pavlov, el conductismo clásico de John Watson, el condicionamiento operante, también el condicionamiento sociocognoscitivo. Vamos a ver los neoconductistas, así como habían los postfreudianos, habían los neoconductistas, o sea, como los nuevos psicólogos que explicaban un poco el tema de conducta, donde aparece Edward Tolman, Carl Hull, Emil Holt, Albert Weiss y Walter Juncker. Esos son como algunos teóricos neoconductistas que vamos a ver también un poco de lo que ellos realizaron. Miremos aquí, más abajito, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Es lo que ya les he mostrado el día de hoy. Condicionamiento clásico, los fundamentos y mecanismos del condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, los elementos propios del condicionamiento operante, los programas de refuerzo y castigo. El aprendizaje social y técnicas de modificación de conducta. Ahí están elementos del aprendizaje social, también lo vamos a ver, el aprendizaje social. Otro punto. El aprendizaje social. La terapia conductual. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta. Aquí aparece algo que dice código de bioética en la experimentación. ¿Qué recuerdan ustedes de la bioética? O sea, empezó, digamos, siendo instaurada en el escenario médico, ¿no? O sea, lo que era la medicina, ¿no? Se ha ido, digamos, propagando a lo que es la psicología, porque nosotros también tenemos un código ético de los psicólogos, ¿verdad? Pero cuando se habla de la experimentación, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué se refiere cuando habla de código de bioética de la experimentación? Algo que también llegamos en algún proceso o algo así. ¿Tú qué piensas? Cuando algo está claro, la bioética es como la normativa, como esos principios, ¿cierto? exacto, y hablan de la experimentación, hablan de sentido, como tal, cualquier puede ser el uso de los animales, cualquier experimento que se hacía por teoría, todo eso. Era eso por cuidado también para. Yo me acuerdo que cuando yo estudié en la universidad, nosotros hicimos el experimento del ratoncito para mirando el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Esa fue una actividad de la asignatura de enfoque conductual cuando estuve en la universidad. Quizá hoy en día ese tema de experimentación con animales está muy salvaguardado o supervisado por la bioética o la ética profesional de los psicólogos. ¿Ustedes piensan que no es adecuado hacer una experimentación con animales? Deberíamos quizá de pronto preservar un poco este tipo de actividades con los animalitos con fines experimentales o fines investigativos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ustedes que tienen mascotas. O sea, ¿no estás de acuerdo con la experimentación con los animales? Y ya se dieron muchos resultados. ¿Para qué seguir cogiendo al animalito, al perrito, al lorito, al ratoncito? Yo me acuerdo que a mí me tocó aprender a coger un ratón. Yo le tenía pavor a los ratones, pero ahí me hice mi propia terapia.
Y con los hámsters no se puede trabajar el condicionamiento porque los hámsters, ustedes saben que tienen una bolsita aquí donde ellos almacenan la comida. Ellos tienen reserva de comida. Ellos pueden comerse un bocado hoy y si lo quisieron dejar ahí unos días, ya. Toca ver con los ratones. Entonces me tocó aprender con un ratón, hacer mi propia terapia y presentar mi trabajo con una compañera. Gracias a Dios nos fue muy bien en ese examen, en esa actividad y nos exoneraron del último parcial por haber tenido, pues obviamente, un buen trabajo. Tocaba condicionar el ratón todos los días, enseñarlo a que se le va a la comida, que pique la palanca, que es todo el trabajo de condicionamiento. Pero los animales también sufren. Por eso es que la bioética también juega un papel importante y quizás muy clara y muy contundente al momento, y yo estoy de acuerdo también. Yo estoy de acuerdo también, porque de pronto el tema de la experimentación ya no se utiliza tanto con los animalitos. Ya no es necesario. Yo pienso que la ciencia ha ido avanzando tanto en esa parte conductual que quizá pues ya no es menester conocer al animal las situaciones estresantes y ponerlo ahí a que aguante el hambre y tenerlo ahí al frío, al calor y todo eso. Dejarlo en su hábitat, como se dice. Pero sí podemos hacer de pronto algunos experimentos que se están utilizando mucho en la parte virtual. ¿Qué quiere decir? Pues en la realidad virtual yo puedo también hacer experimentos con los animalitos, pero es que obviamente no son reales, son en tercera dimensión, son virtuales. Entonces, no necesariamente tengo que coger mi mascotica, sino que yo lo hago con un ordenador, con un computador, y de ahí saco mi teoría o hago mis investigaciones. Dense en cuenta, muchachos, muchachas, cómo ha avanzado todo el tema tecnológico, y la tecnología tenemos que utilizarla a favor de la psicología. A mí me dicen los pacientes del consultorio, doctor, ¿será que tengo que quitarle el celular a mi hijo? ¿Será que tengo que esconderle el celular al hijo? Pues yo no sé si el tema sea esconderle el celular al hijo o no comprarle el celular al hijo. Porque yo creo que un hijo con una buena formación conductual, también desde sus hogares, pero aplicando obviamente un condicionamiento operante, ¿no? Que es donde se utilizan reforzadores, castigos, contingencias ambientales, el tema del lenguaje. Yo pienso que una mamá que siente que su hijo se le está saliendo de las manos porque tiene un celular, puede enseñarle con alguna de estas técnicas o alguno de estos movimientos o ejercicios aquí de reforzadores, de castigos, premios, a que el hijo pueda darle un funcionamiento adecuado al celular y no haya necesidad de darle un celular a un hijo. No me acuerdo en qué parte yo leí hace poco que estaban prohibiendo llevar a ciertos colegios, creo que fue en un país, aquí en Colombia no, eso aquí en Colombia no pasa. Prohibieron que se lleven celulares a los colegios. Sería magnífico. Pero es que estudian en la casa especial, si hacen algo, todo tiene maquillado, todo trae seguro, ¿vale? Que le digan a uno, le podemos traer los celulares en la casa personal, bien lo que en las redes sociales, porque no lo estudiamos, no le veo que están en los sociales, no las. En este caso de los últimos ya sabemos que ahí no hay un punto de vista y ya hay un y lo comparte en cierta parte. Y digamos que el celular se va a de los humanos. Y después de que haga tarea, yo no toco el celular no tiene claro, el mismo apaga los aprende porque ustedes le enseñaron. Porque tuvo un moldeamiento, también un elemento importante, lo que es el moldeamiento. El moldeamiento y el modelamiento son elementos también. Y el modelamiento de las conductas. Entonces ustedes como padres instauraron un patrón de moldeamiento. Dijeron, bueno, usted sabe, y también un tema de reforzadores, de castigos, ¿sí? Utilizaron todas esas técnicas para que de alguna forma él sepa utilizarlo y sepa en qué horario lo tiene que hacer y en qué horario no. ¿Sí? O sea, es como jugar con los tiempos, es saber que tengo el derecho, pero también tengo deberes. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en mi época del colegio, que yo tengo un hermano menor, somos dos. Mi mamá, es un tema un poco más de las mamás que de los papás.
Mi mamá nos escondía los controles del PlayStation entre semana. Y no era porque no fuera mal en el colegio, pero ella quería controlar y regular y supervisar que nos siguiera bien, yendo bien en el colegio, y no que porque nos compraron un Play, en ese momento era el boom, ¿no? Ahorita ya está lejos, porque yo no sé qué otros artefactos han salido, pero yo les estoy hablando hace como 20 años. Entonces, esa era la forma como controlaban la conducta de uno. Entonces, ella nos guardaba los controles, incluso nosotros ya sabíamos dónde estaban guardados los controles, pero nosotros no los bajábamos del lugar donde estaban allá. Porque uno se da cuenta que a veces los papás piensan que todo lo hacen bien, uno de ellos se da cuenta, no es más vivo. Uno lo ve allá que sobresale el conducto para meter en una caja y mira, ya sé que están. Entonces, yo llegaba a la pieza y lo veía que estaba ahí donde guardaban la caja de los televisores y todos los muñecos de Navidad y las maletas. Y entonces yo veía que ya estaba como, se veía como el borde del control y el cable. Ya me había dado cuenta, pero obviamente nosotros demandando íbamos a bajarlos a escondidas porque eso era un problema, iba a ser un problema. Entonces, porque uno ya sabe, porque uno le enseñaron, así como usted le enseñaron ya soy. Y ya el viernes de la noche, y sábado y domingo, haga sus tareas y matinee, y juegue. Pero ya el lunes a las 6 de la mañana o el domingo de la noche, muchachos, y a veces uno quería de vivo quedarse más tiempo y ya sabía lo que tenía que entregar los controles para que ella los guardara. Eso era un tema de condicionamiento operante, que ustedes lo están haciendo también. Y eso uno lo puede aprender a realizar. Bueno, ¿qué otra cosita más? Bueno, la metodología, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben cuál es la metodología del auditorio virtual, con el programa de psicología, ustedes saben nosotros de qué forma trabajamos con ustedes, saben que nos parece, nos gusta, nos parece importante que siempre participen por los foros, que me planteen las inquietudes por allí. Ya hay unos foros de bienvenida, ustedes tienen que estar muy atentos, hay una conformación de unos grupos que creo que les tienen una semana de plazo para que ustedes los constituyan para un trabajo grupal que se va a realizar, de 3 personas. Ahí en la plataforma está la pauta para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, esto solamente pues que les hago como el recordatorio, ¿no? Para que estén atentos. No, todavía no, pero el plazo para constituir esos grupos es hasta el 20. ¿Cuándo es 20? ¿De hoy en 8? Tienen una semana, sí, porque hoy es 13. De hoy en 8 es 20. ¿Un grupo de 3? No, o sea, sí, los grupos de 3, no un grupo. O sea, pues nosotros por eso les damos una semana de plazo para que busquen los grupitos. Ahí en plataforma pueden leer que el plazo que se les da hasta el 20 de noviembre, perdón, 20 de octubre, que es de hoy en 8, 20 de noviembre, el último día de clase. Hasta el 20 de octubre les damos plazo y si ustedes no lo hacen por su conveniencia, entonces lo selecciono yo. Pero no. Bueno, pues Sandy también busque su grupo. Bueno, entonces, bueno, ahí está. No, solamente, no, de 3. Entonces, bueno, ahí tienen la bibliografía. Ustedes saben, no tengo por qué repetirlo, pero igual lo hago porque es mi función, mi deber. Buscar siempre por otras fuentes, lean muchos artículos científicos, no se queden únicamente con el material que les proporcionamos aquí en la universidad a ustedes, sino que lean estudios que se hayan hecho sobre los temas que estamos aplicando aquí en la materia. Lean sobre investigaciones en terapias de conducta, lean sobre investigaciones asociadas al condicionamiento clásico, al condicionamiento operante. O sea, yo los invito a que siempre lean investigaciones, porque el día de mañana cuando ustedes se estén graduando como psicólogos o psicólogas, y cuando ustedes vayan a hacer sus posgrados, sus doctorados, maestrías, especializaciones, diplomados, lo que vayan a hacer, siempre la psicología tiene que basarse en la evidencia. Siempre la psicología tiene que basarse en cuestiones que sean validadas por la ciencia. Por eso es bueno que ustedes lean lo que la ciencia ha investigado. Por eso es bueno que ustedes lean estudios, investigaciones. El día de mañana me gustaría que ustedes fueran investigadoras. Quizá
uno no sabe, de pronto les gusta escribir, les gusta investigar ciertos temas y por qué no hasta se vuelvan personas que publiquen estudios. Pues para uno sería gratificante que el estudiante tenga como esa convicción. Entonces, siempre, por favor, remítanse a las lecturas en otras fuentes, busquen por Redalic, por Dialnet, por Google Académico, por Psicodoc, ¿sí? Por todas las bases de datos de psicología. Solamente deben buscar condicionamiento clásico en psicología, condicionamiento operante en psicología, teorías del aprendizaje social en psicología. Y ahí les demuestran todo un abanico de posibilidades. Entonces, bueno, eso es lo que les traía para el día de hoy. Pues no sé si tengan alguna pregunta ya como para ir finalizando, algún aporte, de pronto alguna expectativa. Quizá no les pregunté desde el principio cuáles son como las expectativas que ustedes tienen respecto al curso, a la materia. ¿Alguna expectativa, algo que ustedes de pronto... El trabajo colaborativo, va a haber una actividad individual también, va a haber un foro diagnóstico y creo que va a haber una coevaluación como tuvieron ustedes ahorita, en la que terminaron, ¿cierto? En el primer ciclo. Una coevaluación, ojo con las coevaluaciones, esto importante, porque es que hay una coevaluación bien que como que a algunos como que no les fue muy bien. Igual va a depender mucho de la evaluación que me haga mi compañero. O sea, por ejemplo, que Mónica califica a Viviana y Viviana a Mónica. Entonces, por eso es bueno la interacción con los compañeros. Por eso es bueno que si, digamos, tú dices que si puedes trabajar en pareja o sola, yo te invito más bien a que te relaciones con los compañeros para que cuando vayan a hacer las coevaluaciones no vayan a tener inconveniente, porque la coevaluación es evaluar al otro, a mi compañero. Entonces, yo evalúo a ella, a él, a él. Entonces, es buena la interacción, la interactividad. Eso más o menos son las actividades que vamos a encontrar en este curso. Igual, pues como ustedes saben, yo estoy pendiente de plataforma para que respondamos los foros. También tenemos un espacio de conexión por la plataforma Zoom para los días viernes a las... No tengo claro, 8 de la noche, 9, no estoy seguro si es entre 7 y 8 de la noche. Yo les confirmo, déjenme reviso la hora, porque sí dice que el día es el viernes, pero la hora no estoy seguro si es 7 o 8 de la noche. Vamos hasta... Nosotros hasta 1 de diciembre, si no estoy mal. Miren, miremos. Aquí tengo... Ah, no, pero la clase, la última, a ver, clase de nosotros tenemos hoy 13 de octubre, de hoy en 8, 20 de octubre. El 20, el 27 no tenemos clase. El 3 de noviembre sí. El 10 no. El 17 sí y el 24 de noviembre sí. Ese es el último día. O sea, realmente tenemos 5 encuentros presenciales y los otros 2 pues no son presenciales. O sea, el 27 de octubre no tenemos que venir ni el 10 de noviembre tampoco. ¿Cuándo ya acabamos con el 24 de noviembre? Es el último día, 24 de noviembre. O sea, el 24 es el último día de clase, nos vemos ese último día y quizá de pronto se les dé unos días para entregar el último trabajo, porque sí, la evaluación, exactamente. ¿Listo? Bueno, entonces, pues yo pienso que ya el tiempo por hoy se nos termina. Les agradezco su asistencia para las personas que pudieron venir aquí a la universidad. Agradecerle a todos los estudiantes que nos están viendo en este momento, nos están acompañando a través de esta plataforma, herramienta de Zoom, una nueva tecnología que estamos aplicando aquí con la UDI para programas virtuales, entonces esperamos sea de su agrado. Como siempre, yo tengo muchas expectativas de mis estudiantes, así que espero que las podamos cumplir a lo largo de la materia. Y pues muchas gracias a todos por su atención y les deseo un feliz fin de semana. Gracias.